Señor. Con un fuerte aplauso a Cristo. Aleluya. La palabra dice que Elí fue un hombre de Dios. The word says that Eli was a man of God. El hombre que oró por Samuel cuando era niño y por el vientre de la madre de Samuel. He was the man who prayed for Samuel and for the womb of his mother. Estamos hablando de un hombre que jugó a Israel por 40 años. We're talking about a man that judged Israel for 40 years. Encargado de llevar al pueblo a la presencia de Dios. He was in charge of bringing the people of God to his presence. Y este hombre And this man, posiblemente no es el que estaba en pecado, maybe he was not the one committing the sins, pero los hijos de Elí estaban en pecado. but his sons were sinning. Y Elí lo sabía. And Eli Ah, lo que knew quiera. about it. Entonces damos un fuerte aplauso a Cristo. Yo no vengo a hablarte de los hijos de Elí. But I'm not here to talk to you about the sons of Eli. Yo vengo a hablarte de Elí el padre. But I'm going to talk to you about Eli, the La father. palabra nos enseña que Dios había hecho un pacto con Elí, con la casa de Elí, la casa del padre de Elí. The word teaches us that the God has made a pact with Eli and his household. Y hay una cosa que tenemos que entender. And there's something that we have to understand. Yo no sé si muchos lo entendemos o lo sabemos. And I don't know how many of you understand this or know this. Dios es un Dios de pacto. God is a God of pact. ¿Cuántos saben eso? How many of you know that? Dios es un Dios de pactos. God is a God of pacts. Eso lo vemos en la vida de Elí. We can see that in the life of Eli. Eso lo vemos en la vida del rey Saúl. We can see that in the life of King Lo Saul. vemos en la vida del rey David. We can see that in the life of King Lo David. vimos en la vida de Sansón. We saw in the life of Samson. Dios es un Dios de pacto. God is a God of pacts. Dios ha prometido muchas He promesas. has promised a lot of things. Ha pactado con tu He vida. has pacted with your life. Y muchas veces te ha dicho: yo he de bendecir tu vida y tu familia. And many times He has said, I'm going to bless you. Prosperaré tu ministerio. I'm going to prosper your ministry. Te usaré con poder y I'm gloria. going to use you with power and glory. Pero Él es un Dios de pacto. But He's a God of pacts. Y cuando Él hace un pacto con el hombre, And when He does a pact with a man, es un pacto entre tú y Dios. it's a pact between you. No es solamente Dios dando promesas. It's not just God giving you promises. Es Dios haciendo un pacto con el hombre. It's God making a pact. Y cuando Dios hace pacto, Él demanda lo que tú tienes que hacer Then when He does that, He demands for you to do something para que tú puedas recibir lo que Él te ha prometido. in order for you to receive what He ¿Cuánto promised. bendice en el nombre de Jesús? Él es un Dios de pacto y cumple sus promesas. And He fulfill His promise. Pero para que Dios pueda cumplir cada promesa que Él nos ha dado, But in order for Him to fulfill each one of His promises, nosotros tenemos que también cumplir con la de nosotros. we have to fulfill the part of our part. La palabra nos dice que tengamos cuidado cuando a Dios le hacemos promesa. The word says to be careful when you promise something to God. Pero al hombre le gusta hacer promesa. But mankind like to promise things. A nosotros los hombres nos gusta coger fiado. Us human beings, we all like to take loans. Nos gusta coger fiado, coger préstamos. We like to take loans. O sea, cuando Dios nos hace una promesa, queremos la promesa primero y luego cumplimos nosotros. Eso es fiado. So when God gave us the promise, we want the promise first, and that's something like it's like loan. Como cuando tú recibes algo, un beneficio o algo que tú quieres, pero lo pagas poco a poco. Like when you receive something that you want, but you pay it little by little. Y así, nosotros creemos que así es que se trabaja con el Señor. And we think that God works that way. Y Dios muchas veces nos bendice en adelantado. And many times God blesses ahead of time. Y aunque Dios nos bendice, somos nosotros los que hacemos un reguero con la bendición que Dios nos da. And even Alábalo, que God vive. blesses ahead of time, we make a mess out of the blessing. A ver si Dios nos ha bendecido con hijos. ¿Cuántos somos padres? And see, God blesses you with Dios nos ha bendecido con hijos, con nietos. Gloria a Dios. God blesses Qué gozo. with grandchildren. Somos más que We're bendecidos. more than blessed. Y cada uno de nosotros tenemos padres, tenemos hijos, muchos de nosotros. And each one of us, we're parents, most of Pero us. esas son las bendiciones que Dios nos ha dado. But these are the blessings that God has given us. Dios nos ha bendecido con salud. He has blessed us with health. Muchas veces Dios nos da salud. Many times God give us health. Y somos nosotros los que dañamos nuestro cuerpo con los vicios que no son de edificación. ¿Cuántos alaban a But Dios? many times we're the
with the things that are not good. Dios nos da salud God give us health. y somos nosotros los que afectamos nuestra salud comiendo porquería que no tenemos que comer. ¿Cuántos alaban a Dios? But we affect our health. Gózate en el Señor. Eating stuff that is not good for Muchas us. veces comemos hasta además sabiendo que eso no es bueno. Many times we eat more than we are supposed to, and we know that it's La palabra dice come hasta que te abasteces. the word says for you to eat until you're full. Pero ya cuando estás lleno y sigues comiendo se llama glotonería. ¿Cuántos alaban al Señor? Un fuerte aplauso a Cristo. When you're full and you're eating, you're not full. Yo no vengo a hablar de tu dieta personal. I'm Amén. not here to talk to you about your personal diet. Yo vengo a hablarte de que Dios es un Dios de pactos. I'm here to talk to you about God, that He's a God. Y Dios ha pactado con muchos de nosotros. And He has done many kinds. Dios pactó con mi vida muchos años atrás antes de yo llegar al pastorado. He packed with my life many years back before I was a pastor. Dios pactó con mi vida cuando yo aún no lo conocía y lo conocía. Él me dijo, te voy a bendecir. He made me promises before I knew Him, and He said I was going to bless you. Te voy a bendecir tu ministerio. I'm going to bless you with a ministry. Yo no sabía que era ministerio, pero yo dije, amén, me va a dar un ministerio. I did not know what a ministry was, but I said, amen, I'll take it. Yo sabía que todos los jóvenes cuando yo llegué a la iglesia por primera vez, ellos pasaban al frente, se caían y yo también me quería caer. And all I know is that when I went to church for the first time, I saw all the youth going to the front and then falling back, and I wanted to do the same. Y el profeta le daba a los jóvenes una palabra bien poderosa And the prophet will give the person a powerful word. y ellos lloraban y se caían al suelo llorando. And they will cry and start crying and fall down on their knees. Y yo desde el púlpito yo decía, yo también quiero eso. And from the pulpit, I want that too. Y yo me decía en mi interior, ¿qué tendría que hacer yo para que eso me pase a mí? And I used to tell myself, what do I have to do to receive that? Y para que Dios me dé a mí un ministerio, Or for God to give me a ministry? o que diga que Él me va a usar, yo quería eso. Or what do I have to do for Him to say that He's going to use me? Y eso llegó, esa experiencia llegó a mi vida. Dios entonces comenzó a hablarme. But that experience came to my life when God started Y talking. me acuerdo cuando yo me casé, luego Él pactó conmigo. And then after I got married, He made a pact with me. Hizo una promesa de que me iba a dar los hijos que me dio. He made a promise to me of the children that I have. El primero fue el milagro más grande. The first one was the biggest miracle. Porque yo y mi esposa estábamos un poquito frustrados. Because me and my wife was a little frustrated. Ella no caía embarazada. She was not getting pregnant. Pero el Señor dijo, te voy a dar un hijo. But the Lord says, I'm going to give you a son. Y va a ser un hijo varón. And it's going to be a son. Y Él predicará mi palabra, así lo creo en el Señor. And He's going to preach my word, and I believe that. Y esta va a ser la señal And this is going to be the sign de que cuando tu hijo nazca, that when your son is born, tú recuerdes una cosa, you will remember something. que yo voy a sanar la mano de tu esposa That I'm going to heal your wife's y hand. tu hijo va a ser la señal de que así yo lo voy a hacer. And your son is going to be the sign that I'm going to do it. Pero tienen que vivir una vida de santidad. But you have to live a life of holiness. Así me decía el Señor, te voy a dar un hijo, This is what God was telling me. I'm voy a sanar la mano de tu esposa, going to heal your wife. te usaré con poder para que prediques mi palabra, I'm going to use you with power so you can preach my word. pero tienen que vivir en santidad. But you have to live in holiness. Y yo me gocé por el milagro, por el hijo, And I rejoice for the son. me gocé por la mano de mi I esposa, rejoice for the health of my me wife. gocé por el ministerio, todo lo que le pedí a Dios. I rejoice for the ministry because I asked for all that. Pero se me olvidó la santidad. ¿Cuántos alaban al But I Señor? forgot to live in Y holiness. por muchos años viví sin santidad. And for many years I lived without holiness. Y yo peleaba porque yo veía como el diablo estaba destruyendo mi casa. And I was fighting because I saw the devil destroying my house. Y como el diablo tenía ventaja, yo me sentía que no podía hacer nada. And how the devil had the advantage and I felt like I couldn't do nothing. Y tampoco vengo a hablar de mi testimonio, pero para que entiendas que Dios hizo un pacto conmigo. But I'm not here to talk about my testimony, but I want you to understand that God made a pact with Y me. que si yo quiero ver todo lo que el Señor me ha prometido And that if I wanted to see everything that the Lord has a promised su cumplimiento total, to His full fulfillment, no importa lo que mis ojos estén viendo, it doesn't matter what my eyes are seeing. yo tengo que cumplir con mi parte primero. I have to fulfill my part of the deal. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Me entienden? El Señor me dijo, tienes que vivir en santidad.
santidad. The Lord says you have to live in holiness. Tienen que dar buen testimonio. You have to give good testimony. Tienen que predicar mi You palabra. have to preach my word. Y yo estoy esperando todavía muchas otras promesas que Dios me ha dado. And I'm still waiting for many other promises that the Lord has given. Es una cosa me decía el Señor esta mañana. But one thing the Lord was telling me this morning, Acuérdate de mi pacto. remember my pact. Y yo estoy haciendo mi parte. And I'm doing my part. Pero tienes mucho trabajo que hacer. I have a lot of work to do. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero cuando el Señor te recuerda del pacto, Because when God reminds you about the pact, Él te está diciendo, recuerda que me cogiste fiado. she's saying, remember that you took a loan of Y me. todavía me tienes que pagar la deuda. And you have to pay your debt. Porque es un pacto. Because it's a pact. Si yo hago un pacto con el hermano Germán, If I do a pact with Brother Herman, y hermano, yo le digo, hermano Germán, entonces tú tienes que dar 5 pasos aquí, and I say, Brother Herman, you gotta take 5 steps. y yo doy 5 pasos aquí. And I take another 5 steps. Y si tú das los 5 pasos y yo doy los 5 pasos, entonces nos damos la mano. And if you take your 5 step and I take my 5 step, then I shake your hand. Y si Germán da 4 pasos y yo doy 5, y Germán quiere que yo le dé la mano, yo le puedo decir a Germán, no te voy a dar la mano. But Brother Herman said, go and take 4 steps, and I take my 5, and he wanted me to shake his hand. I can say I'm not going to do it. Porque nuestro pacto fue mutuo. Because it was a mutual pact. Tú dijiste 5 y solo diste 4. You said 5 steps and you only took 4. Pero Omar, es que me cansé. But Omar, I got tired. Es que me cansé y no puedo dar otro paso más. I got tired. I don't want to take it. I don't want to take another step. Pues entonces no te puedo dar la mano. Quiero darte la mano, pero no puedo. Well, then I'm not going to shake your hand. I want to do it. Porque tú tienes que cumplir con tu promesa. Era un pacto. Because you have to do ¿Cuántos alaban al Señor en esta tarde? A veces nos podemos preguntar, porque es bueno preguntarse de vez en cuando, ¿por qué Dios no ha cumplido su promesa? Sometimes we can ask ourselves, because it is good to ask, why God has not. ¿Cuántos se han preguntado, no cuestionándole a Dios, preguntándote, evaluando, ¿por qué Dios no me ha prometido lo que no ha cumplido lo que Él me prometió? How many of you have asked yourself, why God has not fulfilled His promise? O tú te sientes que tú has hecho todo. Tú te sientes que tú has hecho todo lo que tenías que hacer y es Dios el que no ha cumplido. Or you feel that you have done everything that God asked you to do and God has not done anything. Yo quiero que tú medites en tu vida ahora mismo, ahí donde estás sentado, I want you to meditate in your life. y te preguntes, y quiero que pienses en las promesas que Dios te ha dado, en los pactos que Dios ha hecho contigo. And I want you to think about the promises that God has given. Y evalúa y pregúntate, yo he hecho todo lo que Dios me ha demandado. And ask yourself, have I done everything that what God asked me to do? Yo cumplí con todo lo que Dios me dijo que hiciera, con todos los detalles. Have I done all that God asked me to do? Porque Down sabe- to every detail? ¿Saben que Dios es un Dios detallista? You know that God is a God of details. Que si Él dice hasta con la coma y el acento, si tú lo traes sin coma y sin acento, no has cumplido. That if you do something without the comma or the dot, Entendemos que Dios es un Dios de pacto you have not done it. y que Dios sí puede arrepentirse de lo que Él ha dicho. And that God can repent of His promise. Eso alaban a Dios. How many of you worship Hay God? muchos que tienen por abuso un versículo bíblico que dice: Dios no es hombre para que mienta, hijo de hombre para que se arrepienta. There's many who are abusing this Bible verse that says God is not a man to lie or a son of man to repent. O es que a veces se te olvida, no es que Dios mintió, es que tú no cumpliste con tu parte. Or you have forgotten this. Alábalo. It's not that God lied to you, but you did not fulfill His Dios no promise. tiene que cumplir si tú no cumples, He does not have to fulfill His part if you don't do your porque part. Él es un Dios de pactos. Because He's a God. Él hizo un pacto con Abraham, He did a pact with Abraham. porque Abraham era un hombre de fe y creyó en Dios. Because Abraham was a man of faith and he believed in God. Muchos de los problemas que tenemos tú y yo Many of the promises that we have es que hacemos pactos con Dios, pero no creemos en Dios. is that we make pact with God, but we don't believe in Him. Creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? We believe in Him, but we don't believe in His promise. El diablo cree y los demonios tiemblan. The demons believe and tremble. Por lo tanto, no es creer en Dios. Hasta el diablo cree en Dios. So it's not to believe in God, because even the devil, the demons believe in Him. Yo creo que hasta los ateos creen en Dios porque siempre están fastidiándose con ellos mismos con el mismo tema. And I also believe that the atheists also believe in God, because they're always messing around. Ellos mismos se atormentan peleando que Dios no existe. They torment themselves
saying that God does not exist. Hacen canales de programas en la internet, hacen libros. They do shows on the internet, they write books. Si Dios no existe, deja de hablar del tema porque estás haciéndote chavo porque Dios existe. If God doesn't exist for real, stop doing stuff. Pero Abraham creyó en Dios. But Abraham believed in God. Él le creyó a Dios también. He believed to God. ¿Cuántos de ustedes le creen a Dios? Ahí está la pregunta. How many of you believe in God? ¿Cuántos le creen a Dios? How many of you believe in God? ¿Cuántos de ustedes han hecho pacto con Dios? How many of you have made a pact with God? Levante la mano si tú alguna vez has hecho un pacto con Dios. Yo he Raise hecho your pacto con hand Dios. if you have made a pact with God. Qué poquito son los que hacen pacto. Ustedes ya se atreven. Es que la mano como que no le sube, le duele el hombro. Gloria a Dios. Their hand will not go up because Yo sé que it's hurt. aquí el Señor revela quién ha hecho y quién no ha hecho pacto. And I know that God will reveal who's making a pact. Hay muchos que han hecho pactos, pero entonces ahora no les importa lo que hicieron. Because there's a lot of people who have made a pact, but they don't care about the No hay pact. problema, como suena la trompeta te va a importar. But that's a problem because when the trumpet sounds, then you're going to care about it. Que Cristo viene pronto cuando alaban al Señor. Because Christ is coming soon. Pero la palabra del Señor nos relata, nos cuenta But the Word of God tells us que Dios había hecho pacto con el padre de Elí, that God made a pact with the father of Eli, con la casa de Elí, con la casa del padre de Elí. with the house of Eli and his father's O house. sea, Dios había hecho pacto con la generación de Elí. So God made a pact with the generation of Eli. Y ese pacto decía And that pact said que ellos andarían delante de Jehová perpetuamente. that they will walk before the Lord forever. Ese era el pacto entre la casa de Elí y Jehová. That was the pact between God and the household of Eli. Perpetuamente, para siempre. Forever. De generación a generación. From generation to generation. ¿Cuántos Dios no les ha hablado de su generación? How many of you God has not spoken to you about your Estoy generation? hablando de la generación de tus nietos, de los hijos de tus nietos, de los nietos de tus nietos. I'm talking about the generation of your grandkids, your kids, and your grandkids. Pero para que el mensaje, yo quiero que tú entiendas esto, para que el mensaje de este pacto le llegue a los nietos y a los hijos de tus nietos, But for the message of this covenant to get to your children and your children's children, tú tienes que practicarlo tú primero you have to practice it yourself first. y estar seguro que tus hijos se recuerden de ese pacto para que tus hijos también lo hagan a tus hijos. And you got to make sure that your sons and your sons remember this covenant so that they can Tú do it. tienes que hacer de tu parte, que es lo que Dios le dijo a Elí. Tú tienes un pacto, Elí lo sabía. You got to do your work. And Eli knew. Pero entonces Elí fue confrontado por Dios aquí en este capítulo But 2. then in this chapter, Eli was confronted by God. Mira lo que dice la palabra, los hijos de Elí, primera de Samuel capítulo 2:12, acompáñenme. 1 Samuel chapter 2, verse 12. Bien, ahí es al ladito donde usted está, no tiene que ir tan lejos. 2:12, versículo 12, ¿lo tienen? Verse 12. Mire cómo dice la palabra. Los hijos de Elí eran hombres, ¿qué dice? Impíos. Look what it says. Eli's sons were scoundrels. Los hijos de Elí eran hombres cristianos. What did he say? Eli's sons were Christians. Eran hombres mansos. They were good people. Y tenían mucho conocimiento de Jehová. And they have a lot of knowledge about God. ¿Verdad? Así dice la palabra. Is this what the word says? Estamos despiertos entonces. Lo leo otra vez. I'm going to read it again. Los hijos de Elí eran hombres de Dios. Eli's sons were men of God. Amén. Amen? Se atreven. You there. Que no, la palabra dice que los hijos de Elí eran hombres impíos. The word said that Eli's sons were scoundrels. Pero Elí había juzgado a Israel por 40 años. But Eli had judged Israel for 40 years. Mientras yo hacía el estudio, yo decía, ¿cómo? As I was writing this message, I was asking myself, how did that be? ¿Qué pasó aquí? What happened here? ¿Qué sucedió? What happened? ¿Cómo es posible How is it possible que los hijos de Elí fuesen impíos cuando Elí era el sacerdote that the sons of Eli were sinners when Eli was the high priest? y juez de Israel por los últimos 40 años? And he was also the judge of Israel for the last 40 years. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Elí
So what happened? What did Eli did? ¿O qué fue lo que Elí no hizo? Or what did Eli didn't do? ¿Cuántos alaban al Señor? Amados hermanos, el problema en la casa de Elí era serio. Beloved brother, the problem in the household of Eli was serious. Y esto significa que cuando hay un problema en tu casa va a afectar tu ministerio y también la iglesia. And this means that when there's a problem in your household, it's going to affect you and your ministry. ¿Cuántos alaban a Dios? How many of you worship God? Todo está bien, gloria a Dios, aleluya. Alaba lo que Él vive. Y a su nombre. Ah, bendito sea el Señor. Había un problema serio en la casa de Elí. There was a serious problem in the house of Eli. Pues no solo que sus hijos no tenían conocimiento. It wasn't only that his sons did not have the knowledge. Mediten lo que dice la palabra. Los hijos de Elí Meditating what the word says, that the sons eran of Eli, impíos. they were sinners. Y al final de ese versículo dice, y no tenían conocimiento de Jehová. And at the end of that verse says that they had no regard for the Lord. Gloria a Dios santo. No tenían conocimiento de Jehová, no conocían a Dios. They did not have any regard for God. They didn't care. Yo no sé qué es lo que ellos hacían allí en el altar de I Dios. don't know what they were doing over there in the altar of God, Ni qué es lo que ellos hacían cuando papi estaba enseñando. or what were they doing when their dad was teaching. Ni qué es lo que ellos hacían cuando papá estaba predicando y orando. Or what were they doing when dad was preaching or praying. O yo no sé si es que papá no se preocupó de sus hijos y pensó que como había un pacto, yo no tengo que hacer nada más. Or maybe he didn't care about his son because he thought that there was a pact and he didn't have to care about Que it. cuando yo leía el versículo, del versículo 22 en adelante, él lo regañaba, mira, hijo mío. And when I was reading verse 22 and on, he will rebuke them saying, Hijo mío, no hagas eso, que eso es malo. beloved son, don't do that, that's bad. No te acuestes con la muchachita que yo escuché, eso es malo. Don't lay around with the girls. I heard that you're doing that, that's bad. Eso es pecado. That's a sin, Y nada más. and that's Ahí it. está el problema. And that's the problem. El problema muchas veces se encuentra cuando somos muy blandos en la corrección. The problem is Un fuerte aplauso a Cristo, aleluya, que te está hablando. Yo conozco a un Dios But I know God, que cuando corregía la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis, corregía con mano dura. that when he rebuked from Genesis to Revelation, he will do it with a strong hand. Con mano dura, con autoridad, sin temor. He will rebuke with a strong hand without fear. No, hoy en día los hijos como que le tienen miedo, los padres como que le tienen miedo a los hijos. But nowadays, the parents, it look like they're afraid of the children. O como el refrán que dicen allá en el mundo, que ahora los pajaritos le tiran a las escopetas. Or like the saying on the world, that now the birds are shooting at the shotguns. Pero así decía la palabra, But this is what the word que los hijos de Elí eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿De quién fue la culpa? that the sons of Eli were sinners and they have no regard for the Lord. Cuando tú no corriges a tus hijos, So when you don't rebuke your children, tú los estás honrando a ellos antes que a you're Dios. honoring them. Alaba lo que Él vive, dale un fuerte aplauso, entiéndeme. Understand this. Tienes que corregir a tus hijos. You have to rebuke, correct your children. Sacerdote, High priest, también puedes corregir a tu esposa. you can also rebuke your Alaba lo que spouse. vive. Esposa, Wife, también pueden corregir al marido. you can correct your husband. Somos todos un núcleo cuantos alaban al Señor. You're all one. How many of you worship the No Lord? porque seas sacerdote, tu esposa no te va a decir que eso es pecado. Arrepiéntete. Not because he's the husband, your wife cannot tell you that that's sin. Alaba lo que Él vive. Worship him because he's Fuera el machismo y ese espíritu del diablo. ¿Cuántos alaban a Dios? Un fuerte aplauso a Cristo. He's praying for us. Dios reprenda eso. Aleluya. La palabra dice que la mujer no es la hija del esposo, sino la ayuda idónea, ¿verdad? Alaba lo que Él vive. The word says that the wife is not the servant of the husband. También tenemos que escucharlas. ¿Cuántos alaban? Hay que escucharlas. But sometimes we have to listen to her. Si te das de cuenta, a lo mejor hasta ahora más que tú. That if you pay attention, maybe she's praying. Alaba lo que Él vive. Están los esposos revolcándose en la banca. Yo me gozo, alábalo. Dale un fuerte aplauso al Señor, que Dios te está hablando. Because God is Se queman. Santo
Santo Dios de misericordia. Dios es bueno y yo me gozo con el pueblo de Dios, aleluya. God is good. Pero el problema de él era serio. But the problem Eli was serious. Mira lo que dice la palabra. Look what the word says. No solo que sus hijos no tenían conocimiento de Jehová, It was not only that they had no regard for the Lord, no solo que sus hijos eran impíos, or that they were sinners, sino que como está escrito también en 1 de Samuel 3:1, but as it is written in the first Samuel 3, verse no lo voy a leer completo, pero donde dice, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. in those days the word of God was rare, Y también dice la palabra, no había visión con frecuencia. and there were not many visions. Mira el problema que había creado Elí. Look at the problem that Eli has Y este caused. problema primero comenzó en su casa. And this problem started in his house. Entonces Dios le dijo hasta aquí Then God said, this is it, y lo reprendió. and rebuked him. Si usted lee el versículo 29 al 30, usted va a ver cómo Dios reprende a Elí a través de un profeta. If you read verses 29 and 30, you can see how God rebuked Eli through a prophet. Hasta comelón le llaman a los hijos. Even he called his sons gluttons. Gloria a Dios, aleluya. Amados hermanos, el problema de su casa estaba afectando su ministerio. Beloved brothers, the problem of his house was affecting the whole ministry. Y esto no solo afectaba a su casa, And this was not only affecting his house, sino que también estaba afectando su propia vida espiritual. but it was also affecting his spiritual life. Y como también estaba escrito en el capítulo 2, verso 24, And it's also written verse 2, chapter 2, verse 20. ellos también hacían pecar al pueblo de Dios. They also made the people of God sin. Pues su mal testimonio Because the bad y testimony por sus malas obras and their bad behavior, y mal comportamiento, los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. men were rejecting the offerings of God. Todo esto había sido causado por la conducta de los hijos de Elí y porque Elí así lo había permitido. All of this was caused by the behavior of the sons of Eli, because he didn't rebuke them. Es que ese es el hijo de Elí, el hijo del sacerdote. But that's the son of Eli, that's the son of the high priest, Es que ese es el hijo del pastor. that's the son of the pastor. Hay muchas veces he sentado a Daniel que se sienta a llorar en la banca, me acuerdo de esos días. But many times I'll sit down my son Daniel and he's even crying. El Daniel, chiquito, mira, que está siempre ahí en la batería, el vaquero. Daniel, my youngest son. Y cuando venía con actitudes le decía, no me toques la batería y que sienta. That when he'll come with an attitude, I will sit him down, tell him not to play drums, and he start crying. Let me play. Déjame tocar. Así me decía, déjame tocar, let me play. And he will tell me, let me play, please. Y yo, no, te sientas ahí, tú no querías tocar. And I'll tell him, no, you're not going to play today. No, estoy hablando que tú tienes que hacer lo que tú tienes que hacer como padre. What I'm saying is that you have to do what you have to do as a parent. Yo creo que los niños lloran más que los adultos. I think the children cry more than the Yo adults. creo que mi nieta Natalia llora más que el pai. I think my granddaughter Natalia cries more than Y he does. Natalia lloró más que Omi cuando Omi tenía 15 años. And that, Natalia cried more than Omi when he was 15 O 18. or 18. Pero lo que te estoy tratando de decir, amado hermano, But what I'm trying to say, beloved brothers, que si Natalia cuando llora mucho, no se ha muerto. is that if my granddaughter cries a lot, she's gonna cry, but she's not gonna No die. te preocupes si cuando tú corriges a tus hijos también se ponen a llorar, déjalos que lloren. Don't worry about your children when you rebuke them. If they cry, Déjalos que lloren, papá. let them cry, parents. Porque la corrección les va a salvar el alma. ¿Cuántos alaban a Cristo? Ay, Dios mío, alaba la gloria de Jehová. Worship the glory of God. Ay, que nene llora por el pan. Bendito el nombre de Jehová, aleluya, y a su nombre. Amados hermanos, yo te estoy hablando algo que viene de parte del Señor. Beloved brothers, I'm telling you something that comes from God. Mi padre o madre o padre, cuando papá o cuando mamá vayan a corregir a sus hijos, And parents, when the wife or the husband go to correct their son, no le lleven la contraria delante del hijo. don't be against them in front of the children. Si tienes
está haciendo por el bienestar del alma de tu hijo. Because he or she is going to do it for the good Como of dice his la life. palabra, el padre que ama a su hijo lo corrige. Like the word says, the dad, the parent who loves his child is going to rebuke it. Ahí también, en eso también se tienen que llenar los abuelitos. Alaba lo que él vive. The grandparents gotta do it that way too. Cuando papá dice no, esa era la nena del abuelito, toma, no. El Señor reprende al diablo. Because when dad says no, then here comes the grandparent saying yes. Si papá dijo no, abuelito, papi dijo no, aprende a respetar para que tú también seas respetado. If dad says no, Alaba la gloria de Dios. Un fuerte aplauso a Cristo. grandparents just know how way God is going to do it. Después hablamos. Gloria a Dios. Pero cuando escuchamos un decir que es bien popular, But when we hear this saying that is very popular, voy a cambiar el tema porque me están grabando. I'm going to change the subject because he's recording me. Cuando escuchamos un decir que es bien popular, muchos lo hemos escuchado. When we hear this saying that is very popular, Esto yo creo que lo hemos escuchado bastante. I think we have heard this a lot. Déjame ver quién, levanta la mano el que no lo ha escuchado. ¿Y eso que es cristiano? ¿Ustedes han escuchado eso? Have you heard that? Si ustedes han nacido pero bajito, o sea, porque siempre lo hacen como calladito. ¿Y eso que es cristiano? They always do it quietly, like gossiping. ¿Y eso He said que he's es? a Christian. ¿Y eso que es cristiano? She said she's a Christian. ¿Y eso que es el que toca en el ministerio de alabanza de la iglesia? ¿Qué es el pentecostal chaval? He said that he plays in the worship ministry. ¿Y eso que es el hijo del pastor? Si no fuese, ay, ay, ay. Aleluya, gloria a Dios. He said he's the son, the pastor's son. But if he wasn't the pastor's son, ¿Y eso que es redimido con la sangre del cordero? and he said that he's redeemed by the blood of the lamb. ¿Qué es lo que tú piensas cuando oyes ese comentario? ¿Te duele? What ¿O no do te you think? importa? What do you think when you hear people say that? Yo Does quiero it que tú- hurt you, or you don't care about it? Yo quiero que tú evalúes eso. I want you to evaluate that. Cuando tú escuchas ese comentario, ¿y eso que es cristiano? ¿Te importa o no importa? When you hear people saying that you're supposed to be a Christian, Ese comentario es bien popular allá you care afuera. about that? Allá afuera, en el mundo. ¿Y eso que son cristianos? Because that's very popular out there when they're watching you saying, he's saying that he's a Christian. Cuando nosotros escuchamos ese comentario, When we listen to that, porque yo me imagino que ese es el comentario que escuchaba él mucho, y eso que son los hijos del sacerdote. because I can imagine that Eli will listen to that a lot. The people saying, isn't those the sons of Eli? Cuando escuchamos este comentario debemos entender la seriedad de este asunto. When we listen to that, we have to understand the seriousness, Nos guste o no guste, whether we like it or not. alguien está dando mal testimonio del Evangelio de Someone Jesús. is giving bad testimony. Vamos a dar un fuerte aplauso a Cristo, no estamos enojados. Alguien causó que alguien que no tiene a Cristo hablara del Evangelio de Cristo. Somebody caused that some soul that doesn't have Christ will speak bad about the Y gospel. el problema es que muchas veces defendemos y decimos que es un chinchero. And the problem is that many times we try to defend ourselves saying, why is he gossiping? ¿Y qué le importa a él? Si soy cristiano o no soy cristiano. What does that have to do with him, whether I'm Christian or not? Es mi vida y hago con ella lo que yo quiera. It's my life and I do what Alábalo, I want with it. así decimos muchos cristianos cuando nos enojamos y escuchamos ese comentario. That's what many Christians say when they hear people saying that. Yo quisiera saber si te lo han dicho a ti, y eso que tú no eres cristiano. Now, I wanted to know if somebody else said that to you. Oye, hombre, pero tú no eres hijo de un pastor ahí, ¿verdad? Say, only, but aren't you a pastor's son? Alábalo. Bendito el nombre de Jesús. Oye, Señor, que su esposa no es el que traduce al pastor. But, hey, you didn't translate? Esto no concuerda. No concuerda. ¿Cuántos alaban al Señor? No te han dicho a ti y eso que tú no eres cristiano. Tú no adoras allí, tú no vas a la iglesia. Haven't somebody said to you, aren't you a Christian? Aren't you Tú worshiping? no vas allá a la iglesia, levantas tus manos y lloras y después estás hablando malo. Aren't you going to the church and raise your hand?
and everything in worship and cry, and then you're Y cussing. después maldice al que te pisó el callo. ¿Cuántos alaban a Dios? Then you cuss out those who step on your shoes. Y maldices a tu patrón porque te mandó a trabajar doble. And you curse your boss because he told you to work overtime. ¿Acaso no nos lo maldice cuando cobras el cheque? Alaba lo que él vive. But do you curse him when Un fuerte aplauso a Cristo entonces. Hay que comportarnos como cristianos. En momento nos da coraje y como que ¡pau! Explosivos los cristianos de hoy en día. At the moment we get angry and we're explosive. Hay muchos cristianos que están llenos de gasolina, yo digo, que cualquier cosa se encienden y explotan. ¡Pum! There's Christians who I think they're full of gas, and for anything they will blow up. Estamos peor que el 4 de julio en Estados Unidos. ¡Pau! 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 No se sabe ni qué es cristiano. We're worse than the 4th of July in the United States. Start blowing up. Como me enseñó mi pastor, es que a veces estamos tan llenos de combustible que cualquier cosa nos hace explotar y se nos olvida que somos cristianos. Like my pastor used to tell me that we're so full of gas that when anything happens, we blow up. Y no nos percatamos la seriedad del asunto cuando alguien dice, ¿y eso que es cristiano? But we don't notice we don't pay attention to the seriousness Quiero que, the comment of the people. y quiero que entienda que usualmente esto no es una crítica. And I want you to understand that I'm not criticizing you. Si tú escuchas esto, no digas que alguien te está criticando, no es una crítica, es una realidad. If you hear this, don't think that people are criticizing you, but that's a reality. Que si ellos dicen eso que es cristiano, ¿lo eres o no? Because if they're asking that themselves, are you a Christian or ¿Eres not? frío o caliente? Alábalo. Are you cold or warm? Si eres tibio, no eres cristiano, eres cristodinamita. If you're warm, you're not a Y Christian. como a veces lo decimos por defensa, cuando decimos que es bochinchero, And when sometimes we say it, depending on ourselves, saying people are gossiping que about us, presentado. Ah, sticking rápido nos defendemos, gloria a Dios. we are saying defend ourselves. Y esa actitud también deberían de repetírtelo. Y eso, que eres cristiano, por eso es que te lo digo. And they should say it to you again. Amados hermanos, la seriedad del asunto es que es una realidad. Cuando alguien dice algo así, es que alguien está dando mal testimonio. Beloved brother, but the seriousness of what is going on, it's hard. Y ese mal testimonio, A bad testimony. y ese mal testimonio está afectando el evangelio de Jesucristo. And that bad testimony is affecting the gospel of Christ. Y el que está dando mal testimonio no está honrando el nombre de Jehová. And whoever is giving the bad testimony is not honoring the name of God. Y mucho menos está cumpliendo con su parte del pacto. And Alaba lo even que less dice. fulfilling his part of the deal. Y aún así le pedimos a Dios que bendiga nuestra vida, nuestra familia, nuestra cuenta de banco, nuestro carro y ya. And even like that, we ask God to bless us, our family, our bank account, our cars. Y no nos damos de cuenta que no estamos honrando a Dios en todo tiempo. But we don't realize that we're not honoring God all the time. El pacto con Él era perpetuamente, caminar delante de mí perpetuamente, tú, tus hijos, los hijos de tus hijos. The covenant with Eli was forever, that he was going to walk before God, him and his sons. Y Dios encontró que los hijos de Eli no estaban caminando en el pacto. And God find out that Eli's sons were not walking straight before Y him. en ese mismo momento Dios le dice a Eli, en el mismo día vas a perder a tus dos hijos. And at that moment, God told Eli that at the same day, he was going to lose his sons. Y toda tu generación no va a llegar a vejez. And none of your generation is going to reach old age. Dios, en otras palabras, le está diciendo a Eli, no voy a cumplir con lo que te dije antes. So God, in other words, is telling Eli that he's not going to fulfill his covenant. Dios no es mentiroso. God's not a liar. Y sabe que también Dios es bien honesto, Él te lo dice. And you know that what God is very honest. He's So, gonna tell you, no confundas a Dios don't confuse God con un Dios de pacto y un hombre que miente o no miente. with a God of covenants and with a man who lies. Tú quieres que Dios cumpla su parte, cumple la tuya. You want God to fulfill Y your no te hagas mentiroso delante de Dios. You have to fulfill Un fuerte aplauso a Cristo. Do not be a liar before God. Pero es muy importante, la palabra de Dios nos lleva a Colosenses 4, del 5 al 6. But it's very important, and the Word of God take us to the book of Colossians, chapter 4.
Versículos del 5 al 6, donde Pablo decía, Verses 5 and 6, what Paul mire cómo said. decía Pablo, How Paul said. andad sabiamente para con los de afuera. Be wise in the way you act toward outsiders. ¿Cómo tú te comportas delante de los que están afuera de la iglesia? How do you behave in front of the people outside of church? Porque muchos cristianos en la iglesia se convierten en santurrones, Because many people who come to church, they are holy people. pero afuera de la iglesia nos convertimos en impíos. But outside of the church, they're sinners. En nuestra forma de hablar nos convertimos en impíos. In the way that we speak, we turn into Que sinners. si fuésemos cristianos cuidaríamos nuestra boca. Because if we were real Christian, we'll be careful with what we say. Si fuésemos buenos cristianos domaríamos nuestra lengua, alaba lo que Él vive. If we were good Christian, we'll submit our tongues. Y si estuviésemos llenos con el Espíritu Santo, le pediríamos al Señor todos los días de nuestra vida: Señor, yo llevo mis pensamientos cautivos delante de tu presencia. And if we were full of the Holy Spirit, we will ask the Lord to give us the strength to take our thoughts captive into Him. Porque yo no quiero deshonrarte ni aún con mis pensamientos. Because I don't want to dishonor you even with my thoughts. La hermana Erika no se puso de acuerdo conmigo, pero ella se paró y decía algo muy importante. Our sister Erica did not get together with me, but when she stand up here, she said something very La important. santidad comienza también en lo oculto y en tu intimidad. Holiness starts when nobody's seeing you. Entonces, In alaba the al Señor. intimacy of your life. Cuando no te están viendo, ¿qué es lo que tú estás viendo? When nobody's looking at you, what are you looking at? Cuando tu esposo o tu esposa no están hablando contigo, ¿con quién tú estás hablando? When your husband or wife are not talking to you, who are you talking to? Cuando no estás en la iglesia, ¿cómo te estás comportando? When you're not at church, how are you behaving? ¿Qué estás viendo? What are you looking ¿Qué at? estás escuchando? What are you listening ¿Qué estás to? practicando? What are you practicing? ¿Cuáles son los vicios? ¿Por qué llegaron a tu vida? What are the addictions? Why they came to your life? Hoy adoras y mañana te emborrachas. Today you worship and tomorrow you get drunk. Hoy adoras a Dios y en la noche estás fumando. Today you worship God and at night you're smoking. Amado hermano que me escucha, honrar a Dios también es cuidar tu templo. Beloved brother, you are listening. To honor God is also to take care of your temple. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios y hay que honrarlo. ¿Cuántos alaban su nombre? Ay, pastor. Ay, Espíritu Santo. Yo tengo que hablar lo que Dios me pone. Sin pelos en la lengua y sin temor de hombre. Porque si tú aceptaras el mensaje entendiendo que viene de parte de Dios para la salvación de tu alma, lo practicarías. From God and for the salvation of your soul, you were practicing. Yo me gozo del Señor. I rejoice in the Lord. Como Pablo decía, andad sabiamente para con los de afuera. Like Paul said, be wise with the way you act towards outsiders. O sea, dando buen testimonio con aquellos que tú no conoces. That means giving your testimony in front of those who you don't know. Con aquellos que no se congregan en tu iglesia. And with those who do not congregate in your church. Dando buen testimonio en tu trabajo. Giving good testimony at work. Especialmente con aquellos que no conocen a Jesucristo. Especially with those who do not know Jesus Christ. Porque si no conocen a Jesucristo en tu trabajo Because if they do not know Jesus Christ in your place of y work, tú no das buen testimonio de que eres un buen cristiano, and you don't give good testimony of being a Christian, nosotros también pagamos el precio cuando dicen y eso que es cristiano. we also pay the price when they say, Nos alaban al Señor en esta tarde. Dios es bueno. Andar sabiamente para con los de afuera. Be wise in the way you act toward outsiders. Redimiendo el tiempo. And make most of every opportunity. Sea vuestra palabra siempre con gracia. Cuidado con tus palabras. Let your conversation be always full of grace. Be careful with what you say. Cuidado con tu mal vocabulario. Be careful with the way that you speak. Cuidado con las palabras ofensivas. Be careful with offensive words. Cuidado con los chistes de mal humor, los chistes de mal gusto. Be careful with the jokes that you make. Cuidado con todo lo que sale por tu boca. Be careful with everything that comes out of your mouth. Porque el tiempo tenemos que redimirlo. Cristo viene pronto. Because the time we have
to redeem the time. Y dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, He says, let your conversation be always full of grace, sazonada con sal, seasoned with salt, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. so that you may know how to answer everyone. No, si ni siquiera leemos la Biblia, ¿cómo vamos a sazonar a alguien con un buen versículo bíblico en la mañana? But if we don't even read the Bible, how are we going to season anybody Ay, with pastor, the Bible verse? yo download un app en el internet y él me pone un versículo diario. The pastor, I download an app on the internet and he gives me a Bible verse every day. Cuidado con lo que está reemplazando la palabra del Señor. Be careful what you're doing to replace the word of God. Porque el día que necesitas recitarle un versículo bíblico a un demonio, no te va a dar tiempo de buscar el app. Alábalo que él vive. Because the day that you're going to need a Bible verse for a demon, the app is not going to help you. No reemplaces la palabra de Dios por una aplicación electrónica, porque cuando se te acaba la batería y el diablo viene, no lo vas a poder reprender Do bien. not replace the word of God with an app, because if the battery of the phone dies, then you're not going to have anything. ¿Ya su nombre? Es fácil para un cristiano recordar que Dios siempre cumple sus promesas. It's Fácil. easy for a Christian to remember that God always fulfills His promises. Lo que se nos olvida es recordar que Dios es un Dios de pactos But what we forget is that God is a God of covenant. y que para ver las promesas de Dios cumplirse, And that in order for us to see the promises of God being fulfilled, tú tienes que cumplir con tu parte en el pacto. you have to fulfill your part of the deal. Pero yo me preguntaba, como te dije al But principio, I was asking myself, like I said in the beginning, ¿cómo fue posible how is it possible que los hijos del sacerdote Elí, that the sons of the high priest Eli, que juzgó a Israel por 40 años, that he judged Israel for 40 years, fuesen impíos y no tuvieran conocimiento de Jehová? they were the sinners and they had no regard for the Lord? ¿Cómo es posible que los hijos de un ministro de 40 How años is it possible that the sons of a minister that has been ministering for 40 years no tengan conocimiento de Jehová? do not have any knowledge about God? Eso yo me preguntaba. I was asking myself that. Amados hermanos, Beloved brothers, también me pregunté, I also asked myself, ¿cómo fue posible que un hombre que juzgó a Israel por 40 años how is it possible that a man that judged Israel for 40 years, hubiera permitido que la palabra de Jehová fuese escasa en aquellos días? he allowed the word of God to be little in those days? Cuando nos sentimos a gusto, We feel comfortable, cuando nos sentimos conformes, when we feel comfortable, when we feel good, como nos sentimos cómodos, satisfechos y complacientes, and when we feel satisfied, podemos descuidar nuestra relación con Dios. we can disregard our relationship, Y también podemos descuidar su palabra. and we can also disregard His word, Y también podemos dejar de honrar a Dios como lo honramos en el principio. and we can stop honoring God like we used to do at the beginning. Si yo te hago una pregunta, I ask you something. ¿cómo está tu relación con Dios? How is the relationship with God? Me pregunto yo, si tu relación con Dios es la misma de cuando tú lo conociste por primera vez. I ask myself, is your relationship with God the same as it was when you first met? ¿Cuántos recuerdan el primer amor? How many of you remember the first Levanta la love? mano, el que recuerde el primer amor. Raise your hand if you remember your first love for God. Déjala, quiero ver quién recuerda el primer amor. Keep it high. I want to see how many of you remember Cuando ustedes conocieron a Jesús por primera vez. when you first met Jesus. Tremendo. Eso se acuerdan, los que levantaron la mano se acuerdan, So ¿verdad? you remember it, right? Yo no quiero que tú levantes la mano, I don't want you to raise your hand, pero quiero que te hagan la pregunta. but I want you to ask yourself, ¿Tu relación es la misma? is your relationship with Him the same? Alaba lo que digo. Raise up because it's alive. Cuando aceptamos a Cristo por primera vez hacemos el pacto. When we accepted Christ the first time, we made the covenant. Luego pasa el tiempo y Dios todavía recuerda todo a nosotros. But time passed by and God remembers the covenant. Créame, Dios extraña tu relación. And believe me, God misses your relationship. Dios extraña tu conversación. He misses your conversation. Dios extraña cuando tú doblabas rodillas y llorabas delante de Él. He misses when you would bow down and cry before Him. Dios extraña cuando tú levantabas tus manos y le adorabas. He misses when you used to raise your hands and
worship Him. Dios extraña cuando tú abrías la palabra porque querías escuchar su voz. He misses when you used to open the Bible because you wanted to hear His Dios voice. quiere honrarte, God wants to honor you. pero al descuidar el primer amor no estamos honrando a Jehová. But when you disregard the first love, you're En un not fuerte aplauso a Cristo, aleluya. Dios nos está hablando a todos. Antes de recordarle a Dios Before we remind God, cada promesa que Él nos ha hecho, every promise that He has given us, que nos gusta recordarle a Dios. Dios, tú me prometiste. because we like to remind Him His promises. Dios, tú me dijiste. God, you told me. Tú dijiste que mis hijos, Señor. You told me that the sons. Tú dijiste que mi salud, que mi ministerio. You told me about my health and my ministry. Pero antes de recordarle a Dios todas estas promesas, But before you remind God all His promises, sea a través de pastores, whether it's through pastors o a través de evangelistas, or through evangelists, o a través de profetas, o cualquiera que haya sido el instrumento que Dios utilizó para recordarte la promesa. or through a prophet or whoever He used to remind you about His promises. Yo no sé cuál fue el instrumento, I don't know what was the instrument, pero yo te voy a hacer una but pregunta. I'm going to ask you something. Antes de recordarle a Dios esas promesas que Él te hizo, Before you remind God the promises that He gave you, hazte primero tú una pregunta. ask yourself something first. ¿Estoy cumpliendo yo con la parte que a mí me corresponde en mi parte? Am I doing the part that I have to do in the covenant? ¿Estoy cumpliendo yo con mis promesas? Am I fulfilling my promises? ¿Estoy honrando a Dios? Am I honoring God? ¿Estoy honrando su palabra? Am I honoring His word? ¿Estoy cumpliendo con mi deber espiritual para con los de mi propia casa? Am I fulfilling my spiritual work for those, my spiritual duties with those in my household? ¿Estoy cumpliendo con mi deber espiritual para con mis hijos? Am I fulfilling my spiritual duty with my children? Muy importante. ¿Estoy cumpliendo con mi deber espiritual para con mi matrimonio? And most important, am I fulfilling my spiritual duty in my marriage? ¿Estoy dando buen testimonio Am I giving good testimony para con los de afuera? for those out there? ¿Te has preguntado tú estas preguntas? Have you asked yourself these questions? ¿Te has atrevido a evaluar cómo tú estás delante de Dios antes de cuestionarle a Dios alguna cosa? Dare to evaluate yourself before you, Porque eso es lo que Dios está esperando, que tú evalúes tu propia vida. because that's what God is waiting for you. ¿Por qué Dios no ha cumplido sus promesas? Why God did not have not fulfilled His promises? Porque Dios quiere cumplir cada una de ellas, Because God wants to fulfill each one of them. pero tenemos que honrar a Dios primero. But we have to honor Him first. Entonces damos un fuerte aplauso al Señor. Algo nos enseña la palabra del Señor, The word teaches us something. que Dios no está obligado a cumplir su pacto. That God is not forced to fulfill the covenant. Dios no está obligado a cumplir su pacto He's not forced to fulfill His covenant con aquellos que no le honran. with those who do not honor Him. Si tú no honras a Dios, ¿cómo tú esperas que Él cumpla el pacto? If you don't honor God, how do you expect Him to fulfill His covenant? Dios no honra, Dios no cumple su pacto con los que no le honran God does not fulfill His covenant with those who do not honor Him, y mucho menos con los que lo desprecian. and even less with those who reject Him. Así le dijo el Señor a él: That's what God told Eli. nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Far be it from me. To those who honor me, I will honor, but those who despise me will be disdained. Pero yo quiero que leamos But I want you to read 1 Samuel capítulo 2 del 29 al 30. 1 Samuel chapter 2, verses 29 and 30. Mire cómo dice la palabra. Look what the word says. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Why do you scorn my sacrifice and offering Que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, that I prescribe for my dwelling? y has honrado a tus hijos más que a mí, Why do you honor your sons more than me? engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. By fattening yourself on the choice parts of every offering made by the people of Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, Therefore, the Lord, the God of Israel, dice: declares,
Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. I promise that members of your family will minister before me forever. Mas ahora ha dicho Jehová, But now the Lord declares, nunca yo tal haga, far be it from me. porque yo honraré a los que me honran, Those who honor me, y los que me desprecian serán tenidos en poco. I will honor, but those who despise me will be disdained. Lo cual significa que serán menospreciados. Which means that they're going to be rejected. Y en Apocalipsis 22:12 dice algo muy importante, ya estoy terminando. In Revelations chapter 22 verse 12 it says something very important. Dice, he aquí yo vengo pronto, It says, look, I'm coming soon, y mi galardón conmigo, and my reward is with me, para recompensar a cada uno según sea su obra. and I will give to each person according to what they have done. Muchos esperan galardones, Many are waiting for a y promise, se nos olvida que esto va a ser según sean nuestras obras. but we forget that this is according to our works. Al que no hace obras, ¿cómo espera galardón? Whoever doesn't do any work, how you are expecting a reward? Dios eso no hace a Dios mentiroso, porque Dios es claro. That doesn't make God a liar because He makes everything clear. De acuerdo a tus obras, si tus obras son dos, According to your works, if your works were two, no esperes mucho galardón. don't expect a lot of reward. ¿Cuántos alaban al Señor? How many of you worship the Yo me gozo del Señor, den un fuerte aplauso. Amados hermanos, Dios desea honrarnos y bendecirnos. Beloved brothers, God wants to bless us, Y Dios desea prosperarnos. and He wants to prosper us. Y no desea que ninguno de nosotros seamos menospreciados. And He doesn't want any of us to be rejected. Mas debemos evaluar nuestra vida hoy, no mañana. But we have to evaluate our life today, not tomorrow. Hoy que estamos con vida. Because